Cristello, 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 Cristello. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de esta página de la diputada Cristina Tello y a todos los medios de comunicación. Saludo con mucho gusto a la diputada Cristina Tello Rosas, presidenta de la Comisión de Salud. Saludo a Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de Sociocracia. Saludo a María José Farfán, presidenta de Floreciendo con Dignidad, ACEP. Y a Fernando Manilla Contreras, director general del Expro Humanitas. El día de hoy nos encontramos en esta transmisión en donde recibirá un reconocimiento la diputada Cristina Tello, presidenta de la Comisión de Salud, de manos de Sociocracia, Floreciendo Juntos y el Expro Humanitas. Le cedo la palabra a Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de Sociocracia. Hola, buenos días a todos. Gracias por su presencia. Nos sentimos muy honrados en estar con ustedes el día de hoy, dando este reconocimiento tan merecido a nuestra amiga, la diputada Cristina Tello. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿O uso este? Bueno. También los dos. Los dos, ok. Gracias. Me va a permitir quitarme un momento. Se podrán preguntar muchos de ustedes por qué es merecedora la diputada de un reconocimiento por parte de nosotros. Quiero comenzar diciendo que para las tres agrupaciones, para Sociocracia, el Expro Humanitas y Floreciendo con Dignidad, ha sido un poco complicado nuestra labor. Si podemos comenzar. Hay una norma que nos caracteriza, que es y qué es lo que hace que este reconocimiento tenga valor, que es el que ante la injusticia y la desigualdad imperante reconocemos a quienes luchan por una sociedad mejor. Lo que ha hecho la diputada con nosotros es algo muy importante que decía Montesquieu, que es: una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que tiene que ser ley porque es justa, y es precisamente lo que estamos haciendo. Hemos comenzado con el pie derecho, precisamente con una iniciativa de decreto que tiene la finalidad de eliminar la prescripción de los delitos sexuales en el estado de Puebla, lo cual muchos de los medios de comunicación del estado de Puebla y del país ya han retomado. Sociocracia, Floreciendo con Dignidad son dos asociaciones civiles que se encargan, entre otras cosas, de apoyar a víctimas de violación de derechos humanos y de delitos del fuero federal. El Expro Humanitas es un despacho jurídico que tiene un gran número de casos que patrocina en la defensa también de personas víctimas en todo el país. Y bueno, la propuesta que nos hizo favor la diputada de presentar y de trabajar con nosotros es precisamente la de la eliminación de la prescripción, reformando dos artículos, que es el 128 bis y el 278 octies del Código Penal de Puebla. ¿Qué nos motiva? Pues precisamente que nosotros como asociación civil
hemos recibido un gran número de casos en los cuales se acercan a nosotros víctimas de violación o de delitos sexuales y hemos tenido la desesperación y la frustración en muchos de esos casos de decirle a las víctimas que van acompañadas de sus madres o que ya son personas ya de 40, 50 años, que apenas hoy buscan la justicia, pero que ya no pueden tener acceso a la justicia debido a que ya prescribió el delito. Y eso significa que sus agresores seguirán impunes por siempre, porque ya prescribió el delito. Si puedes poner un poquito la anterior, por favor. ¿Cuál es la situación en el país? Pues México ocupa el primer lugar en abuso sexual, en delitos de abuso sexual en la OCDE, y también ocupa el segundo lugar mundial en explotación sexual infantil. ¿Es esto justo? Nosotros pensamos que no. Como se pueden dar ustedes cuenta, hemos hecho una campaña bastante mediática porque precisamente el 80% de las víctimas, bueno, ahorita vamos a hablar de temas de estadísticas todavía más complicadas, pero hay una gran cantidad de víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de denunciar porque nunca tuvieron quien los apoyara. Es decir, desde niños, cuando son niños, se acercan a sus personas de confianza y muchas veces les dicen que se callen, que los amenazan, no les creen, etcétera. Y para nosotros eso no es de ninguna manera justo. Hay varios paradigmas que no me siento cómodo hablando sentado, perdón, me voy a parar. Hay varios paradigmas con los que estamos luchando. De hecho, cuando nosotros comenzamos con la licenciada y empezamos con los debates, nos dimos cuenta de que aunque es un problema que le debe importar a todo el país, cuando nosotros nos acercamos a pedirle el apoyo a decenas de diputados, de políticos y demás, todos nos cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque hay paradigmas que nos laceran como país. Y esos paradigmas son precisamente cuando nos dicen las personas, es que lo que tú dices es injusto. Porque las mujeres, y les pido disculpas por lo que voy a decir, no quiero que ustedes se enojen conmigo, son cosas que nos dijeron a nosotros, porque las mujeres que son víctimas de violación es porque se lo buscan. Porque las mujeres que son agredidas sexualmente es porque se visten coquetamente. Y si no denuncian es porque esas mujeres realmente lo disfrutaron o porque realmente no hay delito que perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esa imagen nos es tan importante a nosotros. No hablo, no escucho, no veo. Los delitos sexuales en este país siguen siendo un tabú que no se habla en las casas, un tabú que cuando un niño o una niña o una adolescente o una mujer adulta se acerca para pedirle algo, para pedir apoyo a las mismas autoridades, estas autoridades las descalifican, no les creen y las revictimizan. Pero, ¿qué pasa en Puebla? Bueno, Puebla ocupa el 4º lugar nacional en violaciones sexuales en México, eso fue el 2019. El hostigamiento sexual se incrementó en 100% en enero del 2020 y hay que recordar también que el hostigamiento y el acoso sexual son delitos que son muy comunes y que prescriben en muy poco tiempo. Pero también Puebla ha sido famoso en estos aspectos. No sé si ustedes recuerden el caso del padre Nicolás Aguilar, que violó a 86 menores de edad, que todavía sigue prófugo de la justicia, o por ejemplo a Kamel Nassif, que está ahorita en Líbano, que se sustrajo de la justicia también, pero que lo están buscando, además de estar relacionado con el libro de los demonios del Edén, lo están buscando no por delitos sexuales, sino por tortura con Lidia Cacho. Y también tenemos un caso en el país, el del padre Marcial Maciel, que abusó sexualmente de más de 60 niños aquí en Puebla, en el país, y además murió en impunidad. Para que nos demos cuenta rápido de qué significa esto y de cómo está la impunidad en los delitos sexuales, aquí tenemos una gráfica que son las denuncias de abuso sexual con relación a los abusos cometidos. De cada 1000 casos de abuso sexual,
solo 100 se denuncian. ¿La que sigue? De cada 100 casos que se denuncian, solo 10 van a juicio. De cada 10 casos que van a juicio, solo 1 alcanza condena. Es decir, 1 de cada 1000 casos tienen condena. Eso significa una impunidad del 99.9% en los casos de abuso sexual contra menores. En cuanto a los delitos sexuales contra mayores de 18 años, la situación no varía mucho. Aproximadamente es el 99.7% de los casos de violencia sexual no fueron denunciados. En cuanto a los delitos sexuales contra mayores de 18 años, bueno, nos damos cuenta que 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de delito sexual, o al menos lo fueron durante el último año. Para los delitos de hostigamiento, acoso sexual y abuso sexual, la cifra negra es lo que no se denuncia. Para esos dos delitos, la cifra negra es del 99.8%. 99.8% de los delitos no se denuncian en esos casos. Pero si todo lo que les acabo de decir, que está basado en las cifras oficiales y en las estadísticas de nuestro país, es cierto, entonces, como estamos, y ahí tenemos esa gráfica, no alcanzo a ver bien, si me disculpan, pero me parece que son 51.146 denuncias. Si dijimos que el 90% no se denuncian, entonces estamos hablando que la cifra real, la muy conservadora, son 460.314 casos. ¿Se acuerdan que les dije que en el caso de abuso sexual y hostigamiento tiene 99.8%? Entonces estaríamos hablando de que esa cifra se podría ir a 7 millones de casos reales, de los cuales la mayoría no se denuncian. Uno de los factores muy importantes que nosotros observamos es el lugar de la incidencia de donde se cometen los delitos con los menores de 15 años. Y ahí tenemos que la mayoría se da en el hogar. Los menores de edad son violentados sexualmente en el hogar. Y la mayoría es por los padrastros, después por los abuelos y después por los tíos, primos, etc. Y en cuanto a los mayores de 18 años, la cifra cambia. Ahí la cifra se va dirigida a lo que es el entorno y la comunidad. ¿Quiénes agreden? Pues por lo regular son conocidos, después son los cónyuges y después son los familiares. Un aspecto muy importante es que 60, ¿lo puede regresar? Una persona que es agresor sexual puede vulnerar hasta 60 personas en su vida. Ahora bien, nada más para terminar, ¿por qué es tan importante esto que estamos haciendo con la diputada? Porque existen muchas razones por las cuales una víctima no denuncia o tarda años en hacerlo. Lo que nosotros pensamos y lo que nos dicen las estadísticas y los estudios es precisamente que existen factores psicológicos, familiares, culturales, etcétera. Y en cuanto a los psicológicos, hacen que una persona tarde hasta 20 años en poder en hablar tan solo del hecho. Muchos no hablan. ¿Cuál es la finalidad de decirles o de impedirles a las personas, a las víctimas, que no pueden denunciar porque ya prescribió el delito? Nos parece que es injusto. Lo que estamos haciendo con la diputada es precisamente eliminar esa prescripción, hacer que las personas que conocen del hecho delictivo y no denuncian también tengan una penalidad, ¿sí? Y esto es tan novedoso que no hay un solo estado en la República Mexicana, pero tampoco lo hay en todo el continente americano, que haya logrado eliminar por completo la prescripción de los delitos sexuales. No hay. Hay antecedentes de estados que ya eliminaron la prescripción, como por ejemplo Oaxaca, para los delitos cometidos contra menores.
Hay algunos países que ya lograron eliminar la prescripción en cuanto a los delitos que son cometidos contra menores. Pero si ustedes se dan cuenta, y si ustedes nos facilitan sus datos o nos siguen en las redes sociales, se van a dar cuenta que la situación de las mujeres mayores de edad no cambia mucho. Las mujeres mayores de edad tampoco denuncian. Y es injusto que no puedan acceder a la justicia simplemente porque existe un candado que nuestras investigaciones nos han generado, que no existe una sola razón que funde y motive la existencia de la prescripción que no sea la de un derecho que no existe en nuestras leyes, y ese derecho es el derecho a salir impune de un delito, y de un delito que puede tener repercusiones de toda la vida para sus víctimas. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es tan importante y por qué les pedimos y le extendemos este reconocimiento? Que no es reconocimiento, por cierto, es gratitud. Es la gratitud de nosotros porque tocamos 100 puertas y de esas 100 puertas, 2 o 3 nos abrieron. Y una de esas puertas la abrió la licenciada Cristina Tello, y eso se lo reconocemos nosotros. No se lo estamos dando por ser diputada, se lo estamos dando por su carácter humano, porque como madre, porque como poblana, nos apoyó a presentar esta iniciativa. Bueno, sí. Agradecemos mucho a Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de Sociocracia. Le cedo la palabra a la diputada Cristina Tello Rosas. Muchísimas gracias a todos me permito quitarme el cubrebocas. Muchísimas gracias a todos mis amigos de medios de comunicación que nos acompañan en este día. Yo quiero dar un resumen de todo lo que acabamos de escuchar del maestro Francisco, en donde me permití prepararles unas palabras y pues empiezo. Todas las luchas que buscan proteger a los derechos de los seres humanos y en especial a los de la infancia son justas y deben ser prioritarias. Yo, como mujer, como madre, como poblana, como defensora de las personas con discapacidad y como diputada, tengo la firme convicción que es mi deber velar por un Estado de derecho en el cual las leyes salvaguarden los derechos y castiguen a quienes los transgreden. Combatir los delitos sexuales, la pornografía infantil y la corrupción de menores es tarea de cada uno de los mexicanos. Es momento de afrontar nuestra responsabilidad y no de escatimar en ningún momento esfuerzos. Existen datos oficiales que retratan la grave situación en este país. Según la OCDE, México es el primer lugar de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Asimismo, nuestro país ocupa el segundo lugar en la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Ustedes sabían que cada 1000 casos de abuso sexual, solo 100 casos son denunciados? De esos 100, solo 10 van a juicio y de ahí solo 1 obtiene una sentencia condenatoria. A partir de esas cifras podemos decir que la impunidad es del 99%. Una cifra aún más alarmante es que estima que sumado a esto, el 95% de los delitos sexuales nunca se denuncian. No se denuncian por múltiples causas, una de ellas la prescripción del delito. De ahí nuestro lema, que existen muchos factores por los que las víctimas de delitos sexuales no denuncian y en donde la prescripción no debe ser uno de ellos. Asimismo, existen numerosos estudios que indican que 6 de cada 10 agresiones suceden en el hogar. Quiero que pongan mucha atención a estas cifras. El padrastro es el 30% de los casos. Los abuelos es otro 30%. Los tíos, los primos, los hermanos y los cuidadores son otro 40%. En gran parte de los casos, la víctima se acerca a su persona de confianza por ayuda, pero estos suelen no creerles o amenazarlos para que se callen. En ocasiones, culpan a las víctimas de provocar a los agresores. Grave, muy grave error, porque es por este motivo también estamos proponiendo reformar el artículo 278 bis del Código Penal de Puebla para que cualquier persona que tenga el conocimiento
de estos horribles actos cometidos sean responsables también de ese delito de corrupción a menores, y que también se están considerando en esta reforma a las personas con discapacidad. Y la persona que no acuda a la autoridad competente a denunciar este hecho y evitar la continuación de la conducta será castigada de 2 a 7 años de prisión. Nuestra propuesta no se soporta en percepciones ni suposiciones, ni mucho menos en prejuicios. Las encuestas que nos las da el INEGI y múltiples estudios nacionales e internacionales que nos comprueban que todos son, sin excepción, que la prescripción de este delito, los delitos no tienen cabida en una sociedad democrática que se respeta, como lo manda nuestra Constitución y el principio de pro persona y progresividad de los derechos humanos. Existe una tendencia internacional de eliminar la prescripción de los delitos sexuales, y el debate respecto a eliminarlo. Asimismo, en México y en 5 estados no existe la prescripción del delito de violación. Querétaro inició recientemente la lucha para eliminar la prescripción de delitos sexuales cometidos contra los menores de edad. En todo el mundo, solo Reino Unido no existe la prescripción de delitos. Pero porque no se haya logrado antes, no significa que sea imposible. Y hoy, Puebla está cerca de ser el primer estado en todo el continente que lo logre, posicionando al cuerpo de leyes de nuestro estado como pionero nacional en defensa de las víctimas de este tipo de delitos, así como su acceso a la justicia, que es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna. Me complace y reconozco la sensibilidad y el apoyo de mi compañero legislador, el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, y a la actual presidenta de la mesa directiva, Nora Merino Escamilla, que también estarán presentando una iniciativa que fortalecerá la eliminación de la prescripción de los delitos sexuales. Digámoslo fuerte y claro, que todas las víctimas, que sepan que nuestra legislatura escucha su grito de justicia y que somos sensibles a su dolor, la frustración, sino que además nos unimos una vez más en la lucha contra la impunidad, contra los agresores sexuales. Desde el Congreso de Puebla, hoy también levantamos la voz. En Puebla no toleraremos la comisión de estos delitos, ni daremos tregua alguna a quienes los cometan, a quienes con su silencio, la complicidad y la omisión lo permitan. Para concluir, solo quiero decir que como madres, como padres, como hermanos y cuidadores de los niños, que la maldad siempre ha existido y seguirá existiendo, y que no confiemos en nadie, a nuestros pequeñitos, y sobre todo aquellos que tienen alguna discapacidad, y que en algunos casos su misma discapacidad no permita expresar el daño que les están haciendo. Suplico a todas las mamás, a todos los papás, a todas las personas que están a cargo de estos pequeños, estar alertas a cualquier cambio de actitud, y que siempre, 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 siempre debemos creerles. En este mundo hay muchos monstruos disfrazados de seres humanos que abusan de la confianza de las personas que se las brindan, y que si por desgracia llegara a suceder, la denuncia es nuestra primera arma, y que a partir de que se dictamine esta reforma que estamos proponiendo en el Pleno del Congreso, tengan por seguro que Cristina Tello no descansará hasta que este tipo de delitos dejen de ser impunes. Muchísimas gracias. Agradecemos a la diputada Cristina Tello por sus palabras y cedemos la palabra a Fernando Manilla Contreras, director general del Expro Humanitas. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Okay. Voy a hacer Listo, bueno, otra vez, nuevamente buenos días a todos. Seré breve. Este es el momento para que las voces de todas las víctimas de violencia sexual en todo México sean escuchadas, y sea el Estado de Puebla quien ponga el ejemplo.
El incremento de la incidencia delictiva y agresividad sexual tan solo revela que las leyes actuales no están cumpliendo con su objetivo. Por supuesto que respetamos el esfuerzo realizado en esta materia hasta ahora. Sin embargo, la prescripción genera impunidad, por lo que se debe establecer una política en cuanto a delitos sexuales más fuerte para contener la impunidad que reina en el Estado de Puebla. Pues la impunidad es sin duda el mayor de los incrementos o el mayor de los incentivos para los agresores sexuales. Y no estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Ahora es el momento. Por ello, se propone reformar los artículos, como comenta la diputada, 128 bis y 278 octies del Código Penal de Puebla para eliminar la prescripción de los delitos sexuales y así asegurar el derecho que tienen las víctimas para denunciar en cualquier tiempo. Si el dolor no prescribe, tampoco el delito. Todos aquí, sin lugar a dudas, reconocemos que debemos tener un sistema judicial que sea más efectivo y que asegure el cumplimiento de los principios rectores del sistema judicial, como por ejemplo la presunción de inocencia, que es algo de lo que no estamos discutiendo el día de hoy. Este es el momento para escuchar ese reclamo social y que Puebla sea el primer estado en el continente en alcanzar un nivel superior de protección hacia las mujeres, niñas y niños, eliminando la prescripción de los delitos sexuales. Por ello, el motivo del reconocimiento, como ya explicaba Francisco Hernández, para la diputada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia de todas las personas de medios de comunicación. Vamos a entrar a una etapa de preguntas y respuestas. Buenos días, diputada. Preguntarle a raíz de la formulación de esta nueva iniciativa, ¿cuáles van a ser las sanciones para los abusadores aquí en Puebla? ¿Y cuál se pretende el castigo que se les da? Las sanciones, bueno, esta iniciativa también ya se presentó en el Senado de la República, está también próxima a terminarse. Cristello. Cristello. Cristello.